analiza en términos así de neurociencias de la música, que es un ejemplo que a mí siempre me gustó mucho, porque de alguna manera establece por decirlo así, un dilema o una teoría alternativa a las teorías del alemán este que les mostré en una de las primeras transparencias, que el fisiólogo alemán, que fue el tipo que describió por primera vez en términos científicos la consonancia y la disonancia, por ejemplo, y apeló a la naturaleza física del sonido, ¿no? En el año 2003 se inició una serie de investigaciones de este tipo que se llama Dale Pearce en Estados Unidos, en donde a lo largo de 4 o 5 trabajos científicos se dedicó a proponer que la naturaleza consonante o disonante del sonido no tiene que ver para él con la estructura física del sonido, con el arreglo de los armónicos o con todas las cosas que se dicen en todos los libros, básicamente. Él lo que vio es esto. El trabajo se llama la estructura estadística del habla humana, del sonido del habla humana, la estructura, la frecuencia, la manera en que el imprinting o la huella digital que tiene ese sonido del habla predice los universales musicales. Es decir, se refiere a las propiedades con las cuales interpretamos nosotros la música. ¿Y a qué se refiere ese título? A que si él agarra por ejemplo, él tomó una base de datos gigante de voces humanas, donde están representadas todas las culturas, todos los idiomas, todos los dialectos, todo, en el MIT hicieron una base de datos así, ¿no? Entonces vos lo que tenés son archivos de audio que tienen miles de ejemplos, millones de ejemplos. Y lo que hizo fue básicamente un análisis de frecuencia, es decir, cuáles son las frecuencias que están más representadas, cuáles son las que son más poderosas. ¿Cuánto más de tal frecuencia hay en este menjunje sonoro? Y él lo que observó es que si graficaba eso, es decir, la amplitud de la frecuencia en función, la amplitud en función de la frecuencia, lo que se reproducía era la escala cromática. Entonces, lo que postuló es que nosotros nos resulta agradable la escala cromática y tendemos como especie a armar la música en función de esa escala porque tenemos una propensión natural que tiene que ver con que lo reconocemos como nuestro propio idioma. Y esto ocurre aún con culturas donde la música es microtonal, no es tonal. Es decir, él interpreta que la gente que divide los semitonos en porciones más pequeñas aún, son tecnologías porque la música uno la puede construir de la manera que quiera, puede arreglar los sonidos de la manera que quiera, pero la mayor parte de las culturas utilizan la escala cromática porque hay una sensibilidad natural de nuestro oído, de nuestro cerebro, a clasificar esas tonalidades como agradables. Otra de las cosas que hizo, el segundo experimento que hizo, hizo muchos, pero segundo en importancia, o igualmente importante que este, es que cuando de 1890 a 1934-38, hubo un montón de fisiólogos de la audición que analizaban la consonancia y disonancia en sujetos. Es decir, ponían a sujetos y decían, a ver, le ponen una segunda menor, una segunda mayor, le ponen todos los intervalos aleatoriamente y entonces tienen que hacer un ranking de consonancias. Si uno hace ese análisis de todos los experimentos que se han hecho en esos años, las curvas dan muy ajustadamente. Se podría decir que si uno agarra la población humana y no tiene problemas de audición o cosas por el estilo, todos tienen la misma percepción de la consonancia y de la disonancia. Bueno, lo que ocurrió fue que esa consonancia se reproduce con la frecuencia de la voz humana, es decir, hay una correlación absoluta entre lo que resulta consonante en la voz humana
y las consonancias de un instrumento. Es decir, que para este tipo, lo que propone es que la música está de alguna manera cableada o está representada en nuestro cerebro de una manera que es específica, que no es que es una tecnología pura, sino que nuestro oído evolucionó para escuchar la voz humana y a nosotros nos gusta componer música, armar músicas específicas que siguen las reglas de la audición. Es decir, que nuestra biología de alguna manera está sintonizada para que usemos un lenguaje particular. No sé si fui claro porque es un tema difícil, pero traté de ponerlo en términos, viste, lo más sencillo posible. Así que, a ver, ¿ustedes ven mi presentación? Sí. Ah, no, porque se colgó, se ve que estaba pensando. Ahí está, ahora sí, apareció. Bueno, por último, siempre recomiendo bibliografía relacionada con el tema. Un libro muy interesante es este que hizo Oliver Sacks, que algunos lo recordarán, es este hombre que hizo Despertares, ¿no? El protagonista de Despertares, que uno de sus últimos libros es Musicofilia, donde recopila las historias de todos los pacientes que él tuvo, que es muy interesante, porque como era un neurólogo prominente de Nueva York, de un hospital súper importante, tuvo grandes directores de orquesta, grandes músicos mundiales que fueron sus pacientes, ya sea porque o envejecían y perdían capacidades, o tenían ACVs, o cuestiones relacionadas con la música, y él los trató y recopiló un montón de historias que son súper interesantes. Y además es un gran escritor. Después tenemos este libro que es uno de los primeros que se hicieron en neurociencias de la música, que es un bestseller, está muy bien escrito, es muy divertido, pero tiene unos cuantos errores científicos, a pesar de que es un investigador que trabaja en estos temas, pero hay algunas cosas de, básicamente de fisiología auditiva, o hay una cantidad de errores que el tipo evidentemente no maneja. Después, en cuanto a evolución, hay un libro de divulgación muy interesante para todo público, para el que le interese estudiar la evolución humana y la evolución en general, que es este de Zimmer. Y cuando hablé de sesgos, me refería a este hombre que es Premio Nobel de Economía y que su premio lo ganó por la toma de decisiones de los sujetos, cómo funciona el cerebro ante la toma de decisiones y por qué nuestro cerebro tiene dos sistemas, uno que piensa muy rápido y uno que piensa muy despacio. El cerebro que piensa rápido se equivoca mucho, pero genera una respuesta que generalmente tiene que ver con la supervivencia. Y el cerebro que piensa despacio es el cerebro analítico, que se equivoca mucho menos, pero que para la supervivencia puede servir, pero no ante ante una situación crítica, ¿no? Y bueno, finalmente quiero agradecer, siempre me olvido de poner los agradecimientos y esta quizás la tendría que haber puesto como primera diapositiva o imagen, obviamente a La Escala, a Martín y Ernesto que fueron los que me invitaron hoy, a Nico que fue el que inició un poco esto en la primera vez que me invitó a La Escala, a Sebas con quien tuve no solo el placer de que me enseñe a tocar la guitarra, sino también de tener charlas, porque es muy interesado por la ciencia y tenemos siempre charlas deliciosas. Después a mi ensamble que algunos están acá mirando la charla, Guille y Laura, Dami, y bueno, y después a todos los amigos de La Escala, porque nos hicimos un montón de amigos en el contexto de La Escala y para mí es un segundo hogar casi la escuela. Y después tengo una serie de profesionales y amigos que me ayudan mucho en esto, en trabajar en el área. Una estudiante de biología que se está por recibir y que se graduó en la Escuela de Música Contemporánea, hizo las dos carreras, Valeria. Después Alberto y Rubén, que son profesores de psicología, que enseñan neurofisiología y biología del comportamiento en la UBA. Valeria, que tiene un laboratorio en la Facultad de Medicina
y me enseñó mucho de fisiología de la acción porque estudia el sistema motor. Entonces siempre estamos pensando, interpretando la manera en que el cerebro codifica la información para la memoria implícita, que es la que importa cuando uno aprende procedimientos, por ejemplo, cuando uno aprende a tocar el piano o la guitarra. Después Juan, que es un especialista en fisiología de la audición y que hizo el doctorado conmigo y tiene una carrera brillante de investigador con su propio laboratorio en un instituto de CONICET y es un especialista en oído. Después tengo un amigo que vive en Ohio, que es un especialista en evolución, con quien también comparto muchísimas charlas. Luego tengo un amigo que vive en California, cerca de San Francisco, y es ingeniero, y entonces puedo discutir con él un montón de cosas sobre el sonido, sobre el análisis de frecuencia y algunas de las cosas que les mostré acá. Y después dos amigos que me han ayudado mucho con divulgar todos estos contenidos en distintos ámbitos. Uno es Fabián Bosover, que es politólogo, es profesor acá en la Universidad de 3 de Febrero y es editor de Política en Clarín. Y Diego Lombeck, que es un divulgador científico, además amigo mío, que tiene un laboratorio de cronobiología en la Universidad de Quilmes y que me está dando un apoyo grande también para poder divulgar todas estas cosas. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco por la atención.